Ya vimos cómo la insuficiencia cardíaca es un síndrome prácticamente, es un punto en donde van a confluir varios padecimientos que van a terminar en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, por lo tanto, no es una patología que empiece directamente así como tal en el corazón, sino que va a ser como efectos secundarios de otras patologías que finalmente van a terminar en este fallo del corazón. ¿Qué patologías nos pueden dar como resultado final una insuficiencia cardíaca? A ver, ¿quién me recuerda esta parte? Algunas enfermedades de valvulopatías o infecciones. ¿Ok? Algunas valvulopatías, por ejemplo, la enfermedad de Hipertensión Chagas, arterial. ¿ok? Algunas infecciones como el citomegalovirus es una infección también oportunista y no oportunista que puede causarnos y llevar a una insuficiencia cardíaca. Recuerden que el estreptococo beta hemolítico, perdón, la dichosa, lo que se llama fiebre reumática, también va a terminar sobre todo en una valvulopatía que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca? La hipertensión arterial. Por supuesto, en primer lugar, la hipertensión arterial y más cuando se es diabético, tenemos doble factor de riesgo para terminar en una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Ya vimos cómo hay mecanismos fisiopatológicos que van a estar involucrados, ¿sí? Los cómplices de esta insuficiencia cardíaca son 4 estos cómplices. ¿Cuáles son? ¿Lo puedo decir, profe? Adelante, Emma. El corazón, la vasculatura, el riñón y los circuitos reguladores neurohumorales. Ok, el corazón, me dijiste, la vasculatura, los circuitos neuromorales y ¿cuál más? Falta uno. El riñón. El riñón, por supuesto. Estos 4 cómplices se van a aliar para hacer daño al corazón, ¿de acuerdo? Vean cómo estos 4 cómplices, cuando se está sano, cuando no se tiene esta insuficiencia cardíaca, cuando el paciente no ha terminado en esta insuficiencia cardíaca, eh, estos 4 cómplices eh, trabajan en beneficio del paciente, haciendo esa regulación y esos mecanismos compensatorios para normalizar todo lo que falla en el corazón, en el cuerpo. Ejemplo, repito, si ustedes comen una chuleta del supermercado bastante salada que tiene pues mucho sodio, ese sodio cuando se absorba va a jalar agua, va a aumentar su volumen circulatorio y ustedes, como están jóvenes, como no tienen rigidez en sus arterias, no tienen placas de ateroma, su corazón está sano, sus riñones están sanos, este exceso de sodio que aumenta el gasto cardíaco, ¿cómo lo va a regular el cuerpo? ¿Cómo lo elimina? A ver, que alguien me comente. Son puntos de participación, tengo mi lista en mano apuntando quién participa. A ver, ¿cómo lo hace? Por medio de la natriuresis, maestra. Por medio de la natriuresis, ¿de acuerdo? ¿Cómo se estimula en primer lugar esta natriuresis, Joan? ¿Quién detecta ese cambio que se dio por comer este exceso de sodio? ¿Cómo se hace? Se puede detectar en la aurícula derecha del corazón. ¿Correcto? ¿Quién es el encargado de detectarlo, Joan? No me acuerdo cómo se llaman, eran los Es el baroreceptores. péptido natriurético auricular, maestra. El péptido natriurético, recuerden que es un sensor de volumen, lo que hace es detectar cambios de volumen y cuando ustedes comen esta rica chuleta y tienen mucho sodio, mucha agua, aumenta el volumen, su corazón tiene que trabajar más, pero lo puede hacer, tiene la capacidad, da la talla, porque repito, estos cuatro cómplices que ya mencionamos, van a hacer todo lo posible por ayudar a ese corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hace? Este péptido que está detectando que hay un aumento en el volumen va a echarse a andar.
va a liberar este péptido natriurético que finalmente va a tener su acción en los riñones, haciendo que salga ese sodio, que salga ese excedente de agua y va a disminuir ese volumen que ha sido aumentado por comer mucha sal. Pero no solo esto aumenta, recuerden que hay sensores en todo el cuerpo como los vasoreceptores y esto cuando aumenta esta cuestión del péptido y empieza a subir transitoriamente la presión arterial, ¿qué es lo que se activa acá? ¿Qué otro factor se activa en estas condiciones? Estoy hablando de una persona sana sin insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa sucede? A ver, chicos. Los receptores de presión, maestra. Los receptores de presión, por supuesto, y recuerden que este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tener, funciona a manera de circuito con retroalimentaciones negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel renal cuando se activa todo esto? Hay algo en el riñón que detecta ese aumento de sodio y se llama mácula densa. Si ustedes recuerdan, en fisiología esta mácula densa lo detecta y va a empezar también por ahí a través del riñón a tratar de eliminar más sodio, más agua, junto con el trabajo del péptido natriurético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se va a inhibir la liberación de renina, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace la mácula densa y entonces baja y se elimina el sodio, el excedente de sodio y agua y esto se va a restablecer normalmente. Entonces, en este sentido, estos cuatro cómplices van a actuar en favor del cuerpo humano para restablecer todo lo malo que ustedes le metieron, ¿de acuerdo? Por otro lado, si ustedes tienen una hemorragia en este momento porque tuvieron un accidente y está rota una arteria o vena importante o tuvieron una gastroenteritis y están perdiendo mucho líquido y también electrolitos y tienen cierto grado de deshidratación, estos mecanismos, estos cuatro cómplices también van a actuar a favor de ustedes. En este sentido, ¿cómo lo hacen? Haciendo algo similar. Entonces, este péptido natriurético que también detecta esos cambios en la aurícula derecha, está detectando que hay un menor volumen, ¿de acuerdo? Porque el paciente está perdiendo sangre o está deshidratado. Entonces, en este sentido, no va a liberar el péptido, al contrario, ¿sí? Se va a inhibir este péptido y por otro lado el riñón y la mácula densa van a detectar una disminución en la cantidad de sodio porque no hay mucho sodio. Recuerden que el paciente se está desangrando o está deshidratado, entonces aquí sí se va a liberar la renina y esta renina va a estimular a ese sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo lo va a hacer? Acuérdense que la renina se va a transformar en angiotensina 1, la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ustedes ya saben quién interviene en este proceso, la enzima convertidora que se secreta en el pulmón, que es uno de los lugares, no necesariamente ahí. La angiotensina 2, acuérdense que tiene sus efectos como tal, como angiotensina 2, pero que también va a estimular la liberación de aldosterona. Recordemos que la aldosterona se secreta en la parte externa de la corteza suprarrenal. Y finalmente, ¿cuál va a ser la función de la aldosterona? Reabsorber el volumen que en ese momento el paciente necesita y va a ser una vasoconstricción también a través de la estimulación del sistema simpático. Recuerden que los alfa 1 que están en los vasos sanguíneos se vasoconstriñen, va a estimular al corazón para hacer esa taquicardia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo compensatorio, necesita, como tiene un volumen bajo, porque el pado necesita bombear más rápido la sangre para poder suplir las necesidades del cuerpo. Entonces, estos mecanismos neuromorales llamados sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona son beneficiosos
en ciertas circunstancias cuando se está sano, cuando no hay una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el corazón ya está insuficiente? Recuerden que estos 4 cómplices tienen mucho que ver, ¿de acuerdo? El corazón, ya vimos cómo el corazón, ¿qué pasa cuando se tiene insuficiencia cardíaca? Tenemos una hipertrofia patológica prácticamente en el corazón, tenemos un mayor número de fibroblastos que finalmente van a aumentar la rigidez del corazón y esto va a desencadenar otra serie de reacciones como la muerte de algunas fibras de los cardiomiocitos y también puede aparecer el desarrollo de arritmias. Entonces el corazón, este gran cómplice, ya no ya se vuelve un enemigo de nosotros, ¿de acuerdo? Porque algo está mal en ellos, entonces ya no va a tratar de ayudarnos, al contrario, nos va a ir perjudicando cada día más. La vasculatura, por su parte, hay 2 cambios importantes que suceden por los cuales este cómplice también viene a perjudicar al ser humano. 1, se pierde la distensibilidad porque hay un aumento en la rigidez. ¿Por qué? Por la edad, por la acumulación de las placas ateromatosas que se van calcificando y esto dejan duras las arterias y esto hace que aumente la resistencia periférica y hay cambios, como ustedes ya saben. Entonces, junto con esta remodelación patológica que el cuerpo tiene, al aumentar sus cavidades, al hipertrofiarse el corazón, al tener mayor presión porque hay rigidez en la vasculatura, en esos vasos sanguíneos, pues aquí ya tenemos 2 factores en contra. Y viene un tercer factor que se llama riñón, que también con ese sistema renina-angiotensina-aldosterona que trabaja de la mano con el sistema simpático, vienen también a empeorar la situación, haciendo que no se elimine sodio, que no se elimine agua, que aumente el gasto cardíaco y el corazón no va a poder enfrentar esto simplemente porque está dañado, ¿de acuerdo? Y por último tenemos también ¿qué es lo que pasa en realidad? En un corazón sano como el de ustedes, cuando comen esa chuleta y aumenta el volumen sanguíneo, en lo que el cuerpo va echando a andar estos mecanismos neuromorales, el corazón va a trabajar bien, se va a sobrecargar, sí, pero va a hacer su trabajo finalmente. ¿Por qué? Porque aquí se aplica muy bien esa ley de Frank Starling. ¿Qué nos dice esta ley de Frank Starling? Que a mayor estiramiento va a haber mayor, ¿qué? Contracción. Mayor fuerza de contracción. Eso significa que aunque haya mucho volumen, ese volumen aumentado va a ingresar, va a dilatar más las cavidades, ¿sí? Y a mayor dilatación también van a tener más fuerza de contracción para expulsar toda la sangre. Eso sucede en un corazón sano. En un corazón que está dañado por la edad, por la hipertensión, por la diabetes, por algunas enfermedades como ya vimos, sí hay un aumento de volumen, sí se distienden las cavidades del corazón, pero aquí lo que falla es el mecanismo de Frank Starling. Aunque haya una mayor distensión de las fibras, ese corazón no tiene la fuerza suficiente para hacer una mayor fuerza de contracción y entonces no va a poder bombear toda la sangre, ¿de acuerdo? Y como no bombea toda la sangre, entonces empiezan los síntomas que tiene el paciente. ¿Qué pasa con ese corazón? No bombea toda la sangre, se empieza a acumular, empieza a aumentar las presiones, empieza a haber edema en los tobillos, empieza a haber un edema en los pulmones, un edema pulmonar, en la periferia, ascitis, y todo esto va progresando, y el corazón, y el paciente, ¿qué va a sentir? Disnea, dificultad para respirar, porque ese corazón no está trabajando, no puede bombear toda la sangre porque simplemente ha fallado ese mecanismo de Frank Starling, porque está más fibroso, está más endurecido, hay más presión en las arterias, hay una hipertrofia, entonces todo confabula, estos 4 cómplices lo están dañando porque se activan
siguen, el cuerpo no sabe que el corazón está fallando y sigue activando a estos 4 cómplices que vienen a deteriorar más la salud de los pacientes. Entonces, todo el tratamiento de todo este capítulo, para que ustedes lo vayan aterrizando mejor, está encaminado a bloquear cada uno de estos 4 cómplices, ¿de acuerdo? Bloquear a este sistema neuromoral, bloquear al corazón en el sentido de que vamos a disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción para que ese corazón dañado trabaje un poco mejor. Vamos a actuar a nivel de la vasculatura como vasodilatando para que haya menos resistencia y ese corazón pueda sacar la sangre con menos esfuerzo, y el riñón vamos a bloquear ese sistema renina-angiotensina para que el organismo saque todo el sodio, saque todo el agua que le sobra, y también todo el tratamiento está dirigido y encaminado a estos 4 grandes cómplices, ¿de acuerdo? A los efectos directos en el corazón, como cuáles. Este es el principio de tratamiento número 1. Estos que se refieren a estos mecanismos neuromorales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Recuerden que tenemos 4 grandes grupos de fármacos. Con los YECAs, recuerden que estamos hablando del principio de tratamiento 1, en donde tenemos que bloquear a esos factores neurohumorales. ¿Cuáles son? Sistema renina-angiotensina y sistema simpático. ¿Qué fármacos van a bloquear al sistema simpático? Tenemos a los beta bloqueadores que disminuyen la frecuencia cardíaca. Tenemos, ¿qué fármacos van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Tenemos a los YECAs, tenemos a los ARAs y tenemos a algunos diuréticos, ¿de acuerdo? Vamos a emplear algunos diuréticos. En el caso de este primer principio de tratamiento, los diuréticos más indicados son los antagonistas de los mineralocorticoides. Alguien que me recuerde cuáles son los antagonistas de los mineralocorticoides. Tenemos a la espironolactona, a la eplerenona y a la canrenona, ¿de acuerdo? Ya hemos visto cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Hasta aquí, todo claro, ¿se está entendiendo bien esto? No les escucho. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O quieren que repitamos alguna parte? De mi parte está claro todo, maestra. Ok, entonces vean cómo ya hablamos de los factores de riesgo, cómo empiezan esos cambios patológicos con estos 4 cómplices que pueden ser aliados o pueden ser cómplices para dañar más. Vean cómo hay en este capítulo nos divide a todo el tratamiento en 5 principios, ¿de acuerdo? El principio número 1 está dedicado o destinado a bloquear esa modulación neurohumoral, que repito, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el simpático. Repito, con YECAs, con ARAs, beta bloqueadores y con los diuréticos ahorradores de potasio. El principio 2 nos habla precisamente de que tenemos que disminuir la precarga, ¿de acuerdo? Esa presión de llenado que está aumentando y que en el corazón se ha perdido este mecanismo fisiológico normal de Frank-Starling. Entonces necesitamos, como el corazón no puede contraerse con fuerza, pero sí se puede distender por ese aumento de presión en el llenado. ¿Y qué pasa aquí? Hay un aumento en el gasto cardíaco, entonces tenemos que disminuir el volumen. ¿Por qué? Porque el corazón simplemente ya no puede contraerse con fuerza para sacar toda esa sangre. Necesitamos quitarle volumen al paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí este principio 2 está centrado básicamente en el tratamiento con diuréticos. Y principalmente los diuréticos de ASA. Aquí no tienen tanta participación los tiacídicos. Recuerden que los tiacídicos son de elección para la hipertensión arterial. Para una insuficiencia cardíaca utilizamos más los de ASA.
como la furesemide, la bumetanida, el ácido etacrínico, todos estos de ASA. Y también los diuréticos ahorradores de potasio, que ya vimos que son de dos tipos, los que antagonizan a la aldosterona, llamado espironolactona y plerenona, y los que bloquean los canales epiteliales de sodio, que son el triamtereno y la amilorida. Con ese principio de tratamiento número 3, lo que buscamos es reducir la poscarga, ¿sí? Esa fuerza con la que el ventrículo izquierdo tiene que sacar la sangre, porque hay un aumento en la resistencia de los vasos grandes como la aorta. Entonces aquí básicamente vamos a usar vasodilatadores, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando hablamos de hipertensión, para reducir la poscarga utilizábamos principalmente a los bloqueadores de los canales de calcio como el amlodipino o sus familiares. Aquí no, aquí se van a utilizar otro tipo de bloqueadores, de vasodilatadores, como cuáles, como el dinitrato de isosorbide, puede ser incluso la nitroglicerina. Esos son los que se van a utilizar porque necesitamos disminuir esa presión, con la que el corazón va a expulsar la sangre, ¿de acuerdo? Básicamente está centrado el tratamiento en estos vasodilatadores. Entonces, el principio número 4 del tratamiento para la cardiopatía isquémica está destinado a los glucósidos cardíacos, está destinado a aumentar esa contractilidad del corazón, porque aquí ya se da en una etapa más avanzada, cuando el corazón ya no responde, no tiene fuerza para contraerse, necesitamos estimular ese corazón y viene ese aumento en la frecuencia con estos glucósidos cardíacos, con estos glucósidos digitálicos, que creo que es lo que vamos a ver dónde nos quedamos, y justamente aquí. Entonces vamos a ver de qué se trata esta parte y luego ya continuamos, pero básicamente todo el capítulo está centrado en esto. De aquí se va detallando cómo funcionan los beta bloqueadores, cómo funcionan los diuréticos, qué diuréticos se utilizan. Por ejemplo, con los beta bloqueadores nos menciona que tenemos 3 efectos sumamente beneficiosos en los pacientes, y esto sí va a ser motivo de pregunta de examen. Uno, cuando se disminuye la frecuencia cardíaca con un beta bloqueador, ¿qué beneficio le trae al paciente? Creo que hay una pregunta en el libro que dice, ¿por qué debemos dar beta bloqueadores en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Por 3 motivos. Uno, se ahorra la energía, se ahorra el consumo de oxígeno al disminuir esa frecuencia cardíaca. Número 2, aumenta el periodo de llenado diastólico. Esto significa que mejora la perfusión del miocardio al proteger a esa diástole, y por lo tanto esto nos va a llevar a menor riesgo de isquemia en los pacientes. Y número 3, mejora la función contráctil de ese corazón ya deteriorado. Entonces estos beta bloqueadores nos van a ayudar en estos 3 beneficios, ¿de acuerdo? Pero en general, este es un resumen a grandes rasgos de todo el capítulo, detallando, por supuesto, todos los grupos de fármacos que van a intervenir. Hasta aquí, solo hemos visto un fármaco nuevo, ¿sí? Que se llama, el que viene combinado con valsartán, que se llama, ¿cómo se llama ese fármaco? Se llama sacubitril, el sacubitril que viene combinado con el valsartán. Todos los demás ya los hemos estudiado en antihipertensivos y en isquemia cardíaca. El sacubitril y el valsartán básicamente se da por 2 motivos. Ya sabemos cuál es el objetivo del valsartán, que es un ARA, bloquear ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el sacubitril, ¿para qué sirve? A ver, ¿quién me quiere recordar esto? Inhibe la neprilicina. Inhibe a la neprilicina. Recuerden que la neprilicina es una sustancia que aumenta el metabolismo o la degradación del péptido natriurético. Básicamente la neprilicina bloquea la acción de los péptidos, ¿de acuerdo?
no permite que actúen los péptidos, el péptido natriurético, entonces no, el paciente no va a poder eliminar el sodio ni el agua que le sobra. Lo que hace este sacubitril es bloquear a la neprilicina. Y de esta manera está favoreciendo la acción del péptido natriurético, permitiendo que haga su trabajo, aumentando la excreción de sodio y de agua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí básicamente es un fármaco que actúa cuando queremos bloquear a ese sistema neurohumoral como parte del principio del tratamiento número 1. Entonces, vamos a escuchar al siguiente compañero. Adelante. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es el principio de tratamiento 4, en el que va a consistir en aumentar lo que es la contractilidad cardíaca. Recordemos que, como se mencionó al principio del capítulo, cuando se trata de estos problemas cardíacos, es decir, de la insuficiencia cardíaca, el corazón se ve en la incapacidad de poder suministrar los requisitos de todos los tejidos que necesitan para poder subsistir, que el corazón está fallando en este trabajo que debe realizar, o lo hace de manera baja o lo hace muy, muy, muy elevada. En este caso, como vamos a hablar del principio 4, nos vamos a referir al primero, es decir, cuando el corazón se ve incapaz de poder bombear correctamente las necesidades. Entonces, el corazón es incapaz de generar la fuerza suficiente para satisfacer dichas necesidades. Entonces, los agentes inotrópicos de la regulación de la contractilidad cardíaca van a consistir en restablecer esta función del corazón. Los miocitos cardíacos se contraen y desarrollan la fuerza en respuesta a la despolarización, lo que va a dar lugar a las clásicas bombas que conocemos, que es el sodio-potasio, y la liberación de calcio que hay almacenado en los retículos sarcoplásmicos. Entonces, esta excitación-contracción debería dar lugar a lo que es la función correcta de los ventrículos para llevar a cabo lo que es el bombeo correcto del corazón. Entonces, la mayoría de los inotropos positivos van a actuar aumentando lo que es la concentración de calcio intercelular libre, y va a sensibilizar lo que son los miofilamentos al calcio. Cuando este calcio puede entrar o funcionar correctamente en lo que es el músculo cardíaco, entonces nuevamente pues se va a restablecer lo que es la contractilidad cardíaca. Entonces, como primer función o primer principio, primer función, vamos a ver lo que son los inhibidores de sodio, potasio, ATPasa, que estos son principalmente los glucosílicos, son los que van a inhibir lo que es la membrana plasmática de sodio, potasio, ATPasa. Esta es una bomba sumamente importante que va a activar lógicamente el sodio y el potasio para que entren a la célula. Cuando hay esta inhibición de esta bomba, el gradiente de sodio a través de la membrana del miocito se va a reducir la fuerza motriz para que haya lo que es la extrusión de calcio, por lo que es el intercambio sodio-calcio, lo que va a provocar que el calcio se mantenga dentro del retículo sarcoplásmico y posteriormente la liberación para activar la contracción. Es decir, que estos inhibidores de sodio ATPasa van a permitir que el calcio no se quede almacenado en el retículo sarcoplásmico y se pueda utilizar para el proceso de contracción ventricular. Después tenemos lo que son los inotropos dependientes de adenosín monofosfato cíclico, que estos son los estimuladores más fuertes que tiene el corazón. Esto se debe a la estimulación de la adenilciclasa, lo que es la inhibición de la degradación de esta adenilciclasa, da como resultado las concentraciones más altas de calcio en la sístole y por tanto la fuerza máxima va a aumentar. Todos los inotrópicos dependientes de este adenosín van a acelerar la contracción, permitiendo la suficiente perfusión de los ventrículos en la diástole,
bajo la estimulación de las catecolaminas provenientes del sistema nervioso simpático y con la taquicardia concomitante. Es decir, que estos inotropos dependientes de adenosina van a inhibir lo que es la degradación de este adenosina, permitiendo que el corazón puedan tener, los ventrículos puedan tener una mejor función, una perfusión correcta, lo que va a aumentar lo que es la taquicardia. El problema es que cuando hay una entrada pues elevada de calcio, va a aumentar lo que es la utilización de ATP por la recapturación de este calcio, va a provocar que haya un restablecimiento del potencial de membrana para la actividad del sodio-potasio ATPasa. Es decir, que es como un círculo vicioso. Se supone que se inhibe lo que es la adenosín monofosfato cíclico para inhibir lo que es sodio-potasio ATPasa de manera que haya más calcio. Entonces, al inhibir el calcio, pues va a provocar, perdón, a ver, vamos a iniciar nuevamente. Cuando los inotropos dependientes de adenosín monofosfato cíclico, cuando estos se inhiben, pues va a provocar que haya mayor calcio en lo que son los ventrículos. Entonces, cuando hay mayor calcio en los ventrículos, va a aumentar lo que es la utilización de ATP para la recapturación de este mismo calcio. El problema es que cuando hay esta recapturación, se va a volver a iniciar lo que es el potencial de membrana de sodio-potasio ATPasa, lo que va a provocar que esta inhibición que se había llevado a esta bomba va a volver a funcionar de manera que pues, se va a contradecir contra la inhibición de la degradación de este adenosín monofosfato cíclico. No sé si me estoy explicando. De hecho, hay una imagen anterior, no sé si pueden volver a esta misma. Bueno, aquí se está explicando cómo funciona usualmente lo que son, cuál es la despolarización cuando hay el ciclo cardíaco. Este consiste prácticamente en la apertura de canales de calcio dependientes del voltaje del sodio, lo que va a permitir que el sodio y el calcio disminuyan. Por tanto, el sodio y el calcio van a entrar al miocito durante cada ciclo de despolarización. Cuando hay un aumento resultante de calcio intracelular, va a provocar que la troponina C active las interacciones entre la actina y la miocina, haciendo que haya un acortamiento del sarcómero para que se lleve a cabo la contracción del músculo. Este gradiente electroquímico es el que mantiene el transporte activo de sodio, lo cual va a permitir que haya un intercambio de lo que es sodio, potasio, ATPasa, sarcomeral, para que se lleve a cabo el potencial de acción. Esto es lo que prácticamente nos está diciendo la imagen, cuál es el proceso fisiológico normal del corazón al momento de estar llevando lo que es la contractibilidad. El siguiente, por favor. Ahora vamos a lo que son los miofilamentos sensibiladores de calcio. Los sensibiladores de calcio aumentan la afinidad de este mismo, del calcio, para que induzcan lo que es la fuerza, aumentan la fuerza para que el calcio Bueno, los miofilamentos sensibiladores de calcio van a aumentar lo que es la sensibilidad al calcio del miofilamento, lo que va a causar una disociación reducida del calcio de los filamentos en la diástole y la prolongación de la relajación del músculo.
Eso es básicamente lo que nos dice los microfilamentos sensibiladores de calcio, que únicamente no va a aumentar la fuerza, sino únicamente la sensibilización, lo que va a dar como resultado un mayor tiempo de relajación del músculo. Luego, con respecto a los glucósidos cardíacos, estos van a tener un efecto inotrópico positivo. Los CG en concentraciones terapéuticas van a inhibir lo que es levemente la bomba sodio-potasio ATPasa cardíaca, lo que va a aumentar el sodio intracelular, lo que probablemente, al aumentar el sodio intracelular, va a permitir que haya un mejor intercambio de potasio al momento de llevar a cabo la despolarización, lo que va a aumentar lo que es la contractilidad del músculo cardíaco. Con respecto a las acciones electrofisiológicas, los CG a concentraciones terapéuticas van a cortar los potenciales de acción al acelerar la inactivación de los canales de calcio de tipo L debido a siguiente, por favor. Sí, me escucho. Pero, ¿se escucha maestro? ¿Qué pasa con Cristian? Disculpa, ¿me escucha maestro? Sí, sí te escucho. Yo voy a continuar lo que es la parte de que quedó. Ok. Continuando con lo que estamos viendo, vamos a ver lo que mencionan de efectos extracardíacos. En esto, con lo que es efecto extracardíacos, pues básicamente lo que viene siendo lo que es el glucósido cardíaco va a inhibir lo que es la sodio-potasio ATPasa en otros tejidos excitables. En esto, pues, podemos tener bajas concentraciones plasmáticas y los que vienen siendo también los glucósidos cardíacos en concentraciones altas en lo que es el plasma. En las acciones directas que estos van a tener, los efectos vagotónicos y simpaticolíticos de los glucósidos cardíacos van a producir bradicardia y prolongación del intervalo aureoventricular. Pues va a llamarse efecto dromotrópico negativo y puede promover lo que menciona el aleteo auricular y la fibrilación. Entre las interacciones también que tenemos con lo que es el potasio y el calcio, la hipercalemia se va a reducir y la hipercalcemia va a aumentar la afinidad de la unión de lo que es el glucósido cardíaco a la bomba sodio-potasio ATPasa. Pasando a los efectos adversos que podemos tener, en siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a tener que, dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos concentraciones plasmáticas, van a ser efectos beneficiosos o efectos adversos.
Teniendo en cuenta que 0.5 a 0.8 nanogramos por mililitro se van a asociar a efectos beneficiosos, y por el contrario, si nosotros nos pasamos de esa concentración a lo que es 1.2 nanogramos y mayores, vamos a tener un aumento de lo que es la mortalidad. En lo que es un aumento en el glucósido cardíaco, una sobredosis, pues los pacientes van a presentar en un 90% arritmias, síntomas de lo que es el IGI y síntomas neurotóxicos también. También en la toxicidad cardíaca, tenemos la presencia de bradicardia extrema, fibrilación auricular y bloqueo aureoventricular. También en lo que es la cardiopatía estructural, podemos tener extrasístoles ventriculares, vegetinimismo, taquicardia ventricular y fibrilación. Siguiente diapositiva. Y por último, con lo que es la terapia de la toxicidad por lo que es el glucósido cardíaco, podemos tener que la bradicardia sinusal extrema, va a haber un bloqueo sinoauricular o bloqueo aureoventricular de grado 1 o grado 2, en lo que es una atropina de 0.5 a 1 miligramos. Tendremos arritmias ventriculares, taquicardias e hipocalemia. En esto con la infusión de potasio de un 40 a 60 mol. Y un antídoto efectivo con lo que es la toxicidad, por lo que es el glucósido cardíaco, tenemos que la digoxina es la inmunoterapia, o sea, un antídoto efectivo para la toxicidad de esta nos va a ser, o sea, de la digoxina será lo que es la inmunoterapia con antidigoxina. En este caso, pues, es lo que le va a ser, por así decirlo, el que nos va a poder librar de los efectos tóxicos de la digoxina. Y siguiente diapositiva. Bueno, esto sería todo de mi parte, los dejo con mi compañero. Bueno, vamos a hablar antes de que continúen con este principio 4, que pareciera muy confuso y que está centrado en ese aumento de la contractilidad del corazón. Ustedes dirán, ¿cómo es que puedo aumentar el efecto inotrópico en un corazón que está fallando? Ya sabemos, ya sabemos que el efecto inotrópico puede ser que haga que consuma más oxígeno, pero esto es cuando el corazón ya no puede contraerse, y si no le damos esto, el paciente simplemente va a morir, ¿de acuerdo? Entonces se le tienen que dar estos fármacos que hacen este efecto de inotropía positiva, o sea, que van a aumentar esa fuerza de contracción en el corazón. Vamos a ver que aquí son varios fármacos que se pueden utilizar. Están los glucósidos cardíacos. El principal que se va a manejar es precisamente la digoxina, pero nos mencionan otros fármacos como la milrinona, por ejemplo, pero básicamente estos glucósidos cardíacos van a tener este efecto de inotropismo positivo. ¿Cómo lo hacen? Ya nos pasó, Cristian, 2 diapos en donde nos pone que inhiben prácticamente a esa bomba sodio-potasio ATPasa. Con esto, cuando se bloquea o se inhibe la acción de esta bomba, ¿qué se logra? ¿Qué se logra con eso? Se logra aumentar prácticamente esa concentración de sodio dentro de la célula, ¿sí? Lo que se busca es impedir que el calcio salga. Vamos a inhibir la salida de calcio, y eso se va a lograr bloqueando prácticamente o inhibiendo esta bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué tiene que ver esta bomba con el calcio? Perdón. Recuerden que este transportador sodio-potasio, sodio-calcio, cuando no va a funcionar sacando el calcio cuando el sodio esté alto adentro de la célula. Por lo tanto, el calcio va a permanecer ahí, alto adentro de la célula, se va a almacenar en el retículo sarcoplásmico, y esto va a favorecer su liberación posterior para que luego pueda hacer una contracción más fuerte y más sostenida, ¿de acuerdo? De esta manera, prácticamente lo que se logra es una mayor contractilidad, y esto pues va a aliviar los síntomas de los pacientes de un corazón que está fallando, que no quiere contraerse, que está muy débil. Pues hay que ayudarlo aumentando y mejorando su contractilidad. Pero de todos estos glucósidos cardíacos también se tienen otros efectos, ¿de acuerdo? Y el libro los engloba
en estos grupos. Primero, el efecto inotrópico que tiene, que es el que ya describimos. Luego vemos que también tiene acciones electrofisiológicas, que ya nos comentó Cristian, y que básicamente estos efectos electrofisiológicos lo que van a hacer es acortar el periodo del potencial de acción. Van a acortar el potencial de acción y pues lamentablemente esto puede favorecer la aparición de arritmias, ¿de acuerdo? Sobre todo arritmias de entrada. Otros efectos que tienen los efectos extracardíacos, estos sí pueden ser beneficiosos para el paciente porque así como inhiben a esta bomba sodio-potasio ATPasa, en las células cardíacas también la bloquean en otros niveles, en otros lados. ¿Esto qué significa? Que cuando damos una dosis bajas de estos glucósidos, se van a tener estímulos vagales prácticamente, se va a estimular las vías eferentes vagales. Recuerden que esto, así funciona el cuerpo a manera de retroalimentación negativa. Cuando se tiene un efecto inotrópico positivo, que está indicando que el corazón se debe contraer con más fuerza, se estimula la vía parasimpática. Cuando hablamos de estimulación vagal, es la vía parasimpática, ¿de acuerdo? Entonces, a través de esos varoreceptores, ellos detectan esto y se estimula la vía parasimpática. Por lo tanto, si aumenta la estimulación parasimpática, y pues va a bajar el tono simpático a manera de retroalimentación negativa. Y cuando baja ese tono simpático, ya sabemos que eso tiene efectos beneficiosos y por eso está indicado también el uso de estos fármacos en los pacientes. Y también, pero eso es a dosis bajas, repito, por eso estos glucósidos cardíacos se dan de una manera muy controlada y estricta, no se pueden pasar de ciertas concentraciones plasmáticas, porque entonces en lugar de beneficios traeríamos más efectos negativos en el paciente. Cuando se dan a altas dosis, lo que va a pasar aquí es que va a aumentar mucho el calcio en ese músculo liso vascular y entonces vamos a tener todo lo contrario, una vasoconstricción y esto pues es un efecto adverso que puede ser sumamente grave en los pacientes. Entonces, estos fármacos de plano nosotros no los utilizamos como médicos de primer contacto, esos son de alta especialidad, pero no por eso no debemos saber que existen y cómo funcionan. Y por último, tenemos acciones indirectas de estos glucósidos cardíacos y precisamente estos están dirigidos a esos efectos simpático-líticos que tienen y cómo estimulan esta vía parasimpática. Aquí lo ponen como efectos vagotónicos. Es lo mismo que decir una estimulación parasimpática. Y esto, pues ya sabemos que hace el parasimpático, que hace todo lo contrario del simpático. Si el simpático nos da taquicardia, estos van a dar bradicardia, ¿de acuerdo? Y esto también puede, pues, puede llevarnos a otras complicaciones como el aleteo auricular o la fibrilación, y pues esto también se puede encontrar en los pacientes. Y por último, tenemos lo último que mencionó este compañero aquí, la interacción con el calcio, con el potasio y con el magnesio. Y bueno, esto también es una condición que se tiene con estos fármacos, ¿de acuerdo? Que lo que pasa aquí es que este aumento de calcio, esta hipercalcemia, pues va a disminuir, van a bajar los niveles de calcio en la circulación y va a aumentar la hipopotasemia, ¿de acuerdo? Y esto pues va a mejorar esta unión a esta bomba sodio-potasio ATPasa y bueno, esa es una interacción nada más que tienen este otro grupo de fármacos. Ya nos hablaron de sus efectos adversos y de la intoxicación que se pueda tener. Recuerden cuando vimos en el semestre anterior que este es uno de los medicamentos que tiene un muy estrecho margen de seguridad, aquel límite en los que son terapéuticamente útiles y el límite en donde empiezan a aparecer efectos tóxicos. Es muy reducido este margen de seguridad, por lo tanto son medicamentos bastante controlados. Entonces, el paciente que recibe este tipo de fármacos tiene que apegarse a las indicaciones.
Y una de las maneras de evitar que el paciente llegue a tener intoxicaciones con estos glucósidos cardíacos es tomarlo, por ejemplo, 5 días a la semana y descansar 2, con la finalidad de que estas concentraciones plasmáticas no vayan aumentando, no sean acumulativas y el paciente no empiece a tener datos de toxicidad. ¿Qué puede pasar cuando empieza a tener datos de toxicidad? Vamos a empezar a ver precisamente las arritmias, problemas gastrointestinales y sobre todo efectos a nivel de neurotoxicidad. Por lo tanto, entonces hay que estar muy pendientes de que esto no suceda, de que el paciente no tenga más de lo que debe tener en su organismo. Y nos hablaron de esa terapia, de cómo debemos tratar esa intoxicación. Lo primero que hay que hacer es suspender el tratamiento. Hay que decirle al paciente que deje de tomarlo y tenemos que tratar los síntomas de acuerdo a lo que el paciente presente, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene, por ejemplo, una bradicardia extrema, tanto que pueda llegar a tener algún bloqueo a nivel del nodo sinoauricular o aurículo-ventricular, pues tenemos que tratarlo con atropina. Recuerden que este es un antagonista del parasimpático, entonces va a ayudar a revertir esa bradicardia. Y, bueno, hasta aquí. Vamos a ver ahora el principio del tratamiento 5. Adelante con la que sigue, por favor. Ya va a acabar la clase, maestra. Ahorita les mando otro link, esténse pendientes, por favor. No sé si Valeria, creo, no se conectó. ¿A quién se lo puedo mandar? ¿A Emma? Ahorita veo a quién se lo mando, por favor. Esténse pendientes.